vecinos que están, oiga, por favor, traten de hacer algo, vean que ya no entren los camiones, estos son sectores de anidación, entonces, después, claro, con quién, como yo puse como no fue como fue yo creo que fue un llamado de atención, ya me están llegando como, oye, ¿con quiénes te metiste? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, para poner en contexto y para generalizar, hay que decir que camiones, aljibes, están yendo a sacar agua a los pozones que están en el sector del Bajío, sin autorización relativa, ¿cierto? Donde se supone que hay un pago por la compra de agua y esta no se materializa allí y realmente aquí hay algo en la nebulosa. ¿Qué te parece eso, Alejandro? Bueno, claramente es preocupante lo que menciona la dirigente Carol Reyes, en el sentido de que estaría extrayendo agua en principio en forma ilegal y además estaría causando un daño no solamente a la población, porque entendí de lo que mencionaba Carol, es que ellos quedan con poca agua y tienen que recurrir a otras fuentes que tendría agua salada, porque están cerca, digamos, de la costa y obviamente el agua salada no es muy agradable consumirla y puede tener otros efectos además. Eh, y además a esta gente al hacer esta actividad estaría pasando a llevar también el equilibrio ecológico que hay en el lugar. Entonces son varias cuestiones y entiendo además que por las denuncias que ellos han hecho al municipio, el municipio no habría autorizado esta extracción, el contrato para distribuir agua involucraría que tienen que sacarla de otra parte y no de ese tipo de lugar. Entonces que hay varios asuntos que parece que están mal y yo frente a esto diría dos cosas. La primera, que es el típico ejemplo de la ausencia del Estado. Porque obviamente este tipo de cosas debieran ser fiscalizadas. Para eso están, por ejemplo, los inspectores municipales. Para eso están también carabineros o los inspectores de la Dirección General de Aguas. Entonces, veo que no hay nadie acá que fiscalice esta actividad y que aplique las sanciones que correspondan. Eso por una parte. Y lo otro, como a mí siempre me gusta buscar soluciones y no solamente quedarnos al diagnóstico, precisamente hoy día estuve redistribuyendo mis redes sociales una entrevista que hice hace algunos años a una fundación muy importante que se llama Fundación Amulén, la Fundación del Agua, que los entrevisté hace un tiempo porque ellos estaban haciendo algo muy estupendo y es que precisamente ellos veían el tremendo gasto que se produce en las comunidades, en los municipios, por el tema de contratar camiones de aljibe para distribuir agua. Y ellos han estado contactándose con muchas comunidades. Esto funciona muy bien en aquellas comunidades que están cerca de la costa, para dar soluciones de mediano y largo plazo mucho más económicas incluso que el tremendo gasto que implica la contratación de camiones de aljibe. Y ellos lo que hacen en definitiva es instalar pequeñas plantas de desalinizadoras de agua que ha avanzado mucho la desalinización en Chile. De hecho, el 70-80% del agua potable que consume la ciudad de Antofagasta es agua desalinizada. La industria minera también ha hecho sus propias inversiones para que no los acusen de usar agua dulce en la faena minera que ocupa mucha agua, y ellos también están desalinizando. Y precisamente, y por qué yo redifundí esta entrevista a la Fundación Amulén, es porque anoche en Canal 13 pude ver a la Fundación Amulén que está trabajando en otorgar soluciones precisamente de acceso a agua potable para aquellos municipios rurales donde, según la información de prensa, habría 1 millón de personas, más que personas, alumnos de escuelas rurales que no tendrían acceso al agua. Y la nota, que la pueden ver ustedes en el canal 13, las noticias de anoche, debe estar en sus redes sociales, en fin, señalaba de que Fundación Amulén estaba contactándose con estos municipios rurales que tenían
colegios que no tenían acceso a agua, que funcionaban con estos estanques de agua y donde muchas veces tenían que suspenderse las clases porque no había agua, porque no se había hecho la recarga, en fin. Entonces yo le quisiera darle ese dato, digamos, veo que está anotando ya Carol, Tomando, acá, para que se metan a la página web de Fundación Amulén y puedan conocerlos y entrar en contacto con ellos y evaluar de qué manera se podría dar algún tipo de solución a los problemas de acceso al agua, a desalinizar agua para contar con más agua. Todo eso, por supuesto, sin perder de vista la necesidad de que las autoridades fiscalizadoras y sancionadoras también hagan su trabajo. O sea, si hay alguien que está sacando agua donde no corresponde, eso hay que denunciarlo. Y quiero finalizar, Carol, tal vez a veces las denuncias no se hacen bien, no se hacen ante las autoridades que corresponden. Yo le recomendaría que sacaran fotos, que hubiesen testigos, que se hagan las denuncias por escrito ante las distintas autoridades. Estoy hablando ante el municipio, tal vez contactarse con la Dirección General de Aguas, tal vez hacer la denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Público, porque este es un delito también, el robo de agua, de tal manera entonces que se activen los procesos de fiscalización y de persecución penal, de tal manera que también se acabe esta malas prácticas. Entonces, en definitiva, es trabajar por los dos lados. Atacar a los que están haciendo mal las cosas, exigiéndole a las distintas autoridades que fiscalicen, persigan, investiguen, sancionen, y por otro lado, conversar con instituciones públicas o privadas como la Fundación Amulén, que tienen larga experiencia ya en este tipo de soluciones, y luego ver ahí, cuando lleguen, por ejemplo, los core, Fernando, se puede hablar también de cómo tal vez el gobierno regional puede ponerse con algunas lucas para apoyar, por ejemplo, alguna solución que la Fundación Amulén podría proponer para este sector. La verdad que es importantísimo el dato que nos ha dado Alejandro Pujá, porque súper hay bueno. mucha problemática en relación al agua, sobre todo en el secano interior y secano costero. Carol, pero estas informaciones, estos antecedentes, ¿tú los pusiste en conocimiento de la DIMAO, de la Municipalidad de Navidad, de la Municipalidad? ¿Ellos qué te dijeron? ¿Ellos qué asumen? ¿O solamente te dijeron, déjenos los datos y nosotros vamos a hacer algo y ese algo no ha pasado? Mire, lo que pasa que acá también hace tiempo, en mi primera instancia, cuando empecé lo de la Junta de Vecinos, se trató y se logró una cámara del sector, una cámara general. Esta cámara hasta el momento está activa porque hubo un momento en que la cámara no tuvo mantención y no se graba nada. Y ahora, ¿cómo se llama? La cámara está grabando y queda el registro de los camiones que vienen, los que entran, los horarios que se van cargados. Ayer, antes de ayer, esto fue nefasto, entraron como 10 veces acá. Yo en la mañana no estoy aquí, estoy en el colegio con mi hijo pequeño que entra a prekinder. Entonces en la mañana yo no estoy aquí, pero está la presidenta. Y ella es la que está encargada como de mirar desde su casa, da directa la vista al río. Y ella también me avisa, oye, ¿sabéis que de nuevo los camiones? Ya, dije, ya sabéis qué más. Hablamos con Rodrigo Soto de la DIMAO. Bueno, ayer él tenía administrativo, está encargada la señora Cecilia Ramírez, que le dejé la información, me dijo, ya, pero sácale foto, tómale la patente, revisa, pero al final después le mandé como parte de la información que tuve y nunca la vieron. Yo tengo fotos del camión anterior, tengo las fotos de ese camión, tengo la patente y las conversaciones con Rodrigo Soto, que él me dijo, no, que era un camión contratado y ese chofer venía de Litueche. No sé qué labor estaría prestando acá. Y yo averigüé, como le decía, por ahí por allá, y me dijeron que no, que esos camiones se contrataban el servicio, pero el agua, como dijo Fernando, tenían que salir de bolsillo, se les pasa una cierta cantidad de dinero. Es que no sé qué cosa hay aquí medio trampudo que no se está haciendo. Y otra cosa, que ya se nos dijo que esta zona no pueden sacar ni áridos ni entrar camiones. Ayer también hablé con la señora Cecilia y le dije, ¿por qué pasa que no ponen las señaléticas correspondientes? Aquí debería haber una señalética clara.
pero no la hay. No, ¿sabe lo que me dijo? Me mandó a que postulara a unos programas que vienen de medio ambiente y que ahí postuláramos para señalería, como que yo la he medio tirado de las mechas, no sé, disculpe, pero como que no corresponde. Y por último le dije hoy día a la presidenta, ¿sabéis que me hagamos un cartel nosotros, algo rústico nomás, que no se prohíbe y eso? No se prohíbe la entrada para que se cabren, pum. Como le digo, ya me están llegando ya, oye, sabéis que el chofer de tal camión está enojado contigo porque tú andas ahí hablando. Mire, yo, amenazas no, eso lo hallo muy bajo, amenazas no, porque no corresponde. Yo aquí soy representante de mi sector, de mis vecinos, y los vecinos también están haciendo llegar las quejas de estos camiones que entran, que meten bulla, que dejan todo con aceite, que están en zona de aves, que están anidando, entonces es mucho. Entonces, si yo no hago esta diligencia, entonces yo también estoy incurriendo en un delito que es apoyar lo que están haciendo estos camiones. O sea, es como bien contradictorio, pero a la vez si uno no lo hace, ahí queda. Entonces, como le digo, se ha hablado en Dimao y esto ya viene de hace mucho tiempo atrás y todavía nada. Igual también lo mismo de las señaléticas, como somos zona igual de riesgo acá, porque una que colindamos con el río, o sea, en mi casa colinda con el río, abajo para abajo y está el río. Aparte que hemos tenido problemas con el agua que está contaminada, sucia. Más allá están los tubos que sacan agua de la APR, imagínense. A ver, no, el agua sucia, contaminada, que no se puede beber, que no sé si tú, Fernando, escuchaste que acá tenemos Sí, problemas con la APR y es bio, que la exacto. agua está pero asquerosa, con eso le digo todo un olor, pero fatídico, sale con barro, y están los tubos más abajo acá. Entonces, más encima ahora estuvo la otra vez también el Mauricio Díaz Raffo con el proyecto, la propuesta, la idea de parquizadora. Sí. Que acá también en mi sector hay varios pescadores ancestrales, o sea, la gente aquí nació, criada y todo del sector, que ellos también, su fuente laboral es el río acá, son pescadores borde ríos, no de mar. Y ¿cómo se llama? Ahora no quieren verter el aguas tratadas de este alcantarillado que se va a hacer acá en la boca. Y Mauricio lo explicó con pera y manzana y nosotros lo estamos apoyando también por ese lado porque ya no queremos más contaminación. Se supone que esta es una parte que se caracteriza por el turismo acá en Navidad, pero ya de turismo se le está dando tan poco énfasis, y si acá nosotros también los dirigentes guardamos silencio, escuchan, ¿en qué vamos a quedar? Entonces, Claro por que eso sí. yo ahora Felipe, también es quise hacer cosas. por eso que nosotros abrimos el micrófono y escuchamos las Ujú, denuncias de cada uno de ustedes. Si usted en sus comunas quiere también denunciar y señalar, y para que tratemos estos temas, ya lo sabe que ujú. tiene que comunicarse con nosotros a los teléfonos de la radio 940-583505 o al 722-90-5946 o al teléfono de la ventana, del Club de la Ventana, que es el 9618-09-957. Mis Ujú. estimados, le voy a preguntar a Alejandro Puj y vamos a quedar eso para el siguiente tema musical, porque tengo un saludo que dar. Eh, en este sentido, cuando la municipalidad parece que está haciendo caso omiso, donde la ciudadanía está levantando la voz y pareciera que habla una muralla, ¿qué se tiene que hacer ahí, Alejandro? Quedamos pendientes con esa respuesta. Voy a un saludo musical que dice, un gran saludo a los caribeñinos. Pedro, estamos recibiendo una denuncia desde Navidad por el tema del agua, el cual te pongo en contexto rápidamente. Camiones aljibe están sacando agua de un lugar que no se debe sacar, de unos pozones que son abastecimiento de respaldo de agua potable de Navidad, donde no tienen autorización. Supuestamente ellos les contratan el servicio, les pagan por el agua, pero el dinero nadie sabe dónde está, y sacan los choferes agua de ahí sin permiso de nadie, y eso es lo que están denunciando los vecinos, aparte de otras cosas más. Ellos han puesto los antecedentes en conocimiento de la municipalidad y tampoco reciben una respuesta. Y Alejandro nos iba a comentar ahora específicamente qué pasa en este caso cuando la municipalidad hace oídos sordos al respecto. Gracias, Fernando. Bueno, el alcalde, los jefes de departamentos y por supuesto los concejales, todos tienen deberes y obligaciones. En el caso de un alcalde, el no hacerse cargo de este tipo de temas podría configurar un abandono de deberes. O sea, a ver, es importante que la gente se dé cuenta y sepa que cuando uno es autoridad, no elige ejercer o no
sus facultades. La regla general es que uno debe ejercer las facultades. No es una elección. O sea, mira, yo puedo controlar, por ejemplo, el tránsito, puedo tomar decisiones respecto de dónde se ponen semáforos, discos, pares, señalética, pero saben que hoy día me levanté sin ganas. Así que no quiero hacerlo. Y resulta que el tránsito en la ciudad es un despelote, un desorden, se producen accidentes. Entonces, cuando una autoridad tiene una facultad que no la ejerce y además esa falta de ejercicio implica daños de distinta naturaleza, entonces se podría perfectamente configurar una situación de abandono de deberes. En este punto es súper importante la labor de los concejales, que son los que, entre otras cosas, deben fiscalizar la labor de los alcaldes. Entonces sería también bueno que Carol, nuestra dirigente que está acá presente, y las otras personas también afectadas, se dirijan a los concejales. A ver, yo aquí voy a hacer lo dije delante, pero lo voy a recalcar. Una cosa es conversar, que es importante conversar siempre, pero las presentaciones deben hacerse también de preferencia por escrito. Yo les recomiendo que junto con la conversación ingresen una carta al municipio o en la oficina de partes. Habitualmente en las páginas web de los municipios existen un formulario de contacto donde uno puede subir, donde uno puede mandar esto. En las propias páginas de los municipios están la lista de concejales con sus teléfonos, sus correos electrónicos. Entonces ustedes, junto con conversar, manden estas cartas, publíquelas, envíenselas a los correos del alcalde, de los concejales, con copia al jefe del departamento respectivo que corresponda a esta situación, de tal manera que después no lo acusen de que ustedes no dijeron nada, que la autoridad diga que nunca se ha enterado de nada, y así puedan entonces ir preparando el terreno para eventuales acciones posteriores, porque una acción sería luego acusar al alcalde de abandono de deberes o a los jefes de servicio de no cumplir con sus funciones. Y lo otro es lo que dije en la primera parte del programa respecto de exigirle a los inspectores municipales, a Carabineros de Chile y eventualmente a inspectores de la Dirección General de Agua que se constituyan en el lugar donde ocurren estos presuntos robos o hurtos de agua y, ¿cómo se llama?, fiscalicen y sancionen. Y yo mencioné antes también la Fiscalía del Ministerio Público, donde ustedes podrían eventualmente hacer una denuncia, ¿ah?, o presentar una querella contra los eventuales responsables de estos robos de agua, ¿ah? Y voy a terminar agregando de que si necesitan algún tipo de apoyo, orientación para hacer alguna de estas acciones, podrían contar conmigo en mi calidad de abogado para orientarlo, ayudarlo un poquito, especialmente en la redacción de algún escrito que sea necesario. Porque mire, yo la verdad que creo que cuando a la autoridad se le habla fuerte, claro, golpeado, la autoridad empieza a entender que es mejor hacer la pega antes que se le obligue a hacer la pega. Esas son las recomendaciones que yo podría dar en principio a una situación de este tipo. Pedro Bustamante, ¿qué opinas tú al respecto desde tu calidad también de consejero regional y también como licenciado, como parte de ese grupo selecto de juristas a nivel nacional? Ya, por favor. Un saludo a Alejandro acá presente y a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, complementando lo que dice Alejandro en ese aspecto, estamos pensando en las facultades privativas y especiales de la municipalidad que están reguladas por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, artículo 3 y artículo 6, y establece otra, la que dicen con respecto al tema del orden, el tema de transporte público y lo que significa el medio ambiente dentro de la comuna. En ese aspecto comparto el punto de vista de que hay que hacer una denuncia ingresando ahora por oficina de parte y que quede un relato de los hechos en la forma más clara posible, un relato así, cronograma de lo que significa en el tiempo de cómo se realizaron estas cosas, para que la municipalidad acuse recibo y con el timbre de recepción documento que ingresa por oficina de parte, eso da, como bien dice Alejandro también, un tema de que la autoridad tiene que responder. Hay un plazo que nace por la ley para que la autoridad tenga que responder. Y en ese sentido, la autoridad no puede quedar en inacción.
tiene que la obligación de responder, pero también, bajo la naturaleza de lo que ustedes indican, o los hechos relatados, eso también, a mi modo de ver, implica también una denuncia, no querella, en los mismos términos, ante el Ministerio Público, por cuanto se puede dar la crítica de que se constituye un delito, algunos de los delitos contemplados por el Código Penal. El tema de los inspectores municipales es muy importante porque ellos son ministros de fe que cuenta la municipalidad para poder pasar una multa en terreno desde el punto de vista administrativo. Y también, ¿por qué no decirlo? Los concejales son una herramienta fundamental, también concuerdo con Alejandro, para que puedan ser puestos en conocimiento y ellos puedan también ayudar a que eso pueda seguir adelante y pueda tener un final feliz para que ustedes queden con la voluntad de la comunidad pueda estar representada en alguno de los concejales de la comuna. Entonces, acá, pudiendo, entre comillas, complementar lo que se dijo anteriormente, es importante hacer una denuncia con todos los elementos de análisis que conlleva esto para que puedan ser ustedes tener una respuesta por la autoridad, tanto la municipalidad o eventualmente el Ministerio Público. Querella es que ustedes sepan, y complemento lo que dice Alejandro, cuando sepan el nombre de la persona que está incurriendo en esta conducta ilícita. Ahí hay que darlo con nombre y apellido y ojalá con dirección y otros datos que puedan dar con esa persona para poder poner una querella. Pero querella implica una responsabilidad de compromiso mayor. Por tanto, creo yo, por criterio, mejor una denuncia, que la autoridad investigue a través de las inspecciones municipales, como decían delante, si es una municipalidad, o a través del Ministerio Público, que ellos cuentan con las policías para poder ejecutar la labor de investigación de una denuncia. Eso. Clarísimo. Carol, ¿qué te parece Sí. lo que estás escuchando No sé si en les este queda minuto? claro. Sí, buenas tardes primero que nada y sí, estoy tomando nota de todo, así que tengo harta tarea porque yo soy la secretaria acá de la Junta de Vecinos. Así que, ¿cómo se llama? Lo vamos a hacer con la presidenta porque esto nosotros lo habíamos conversado con el alcalde. Bueno, yo le contaba ahí a don Alejandro que esto ya viene de tiempo que antiguamente había una planta de árido acá, y dejaron la pura embarrada, nos dejaron puros cráteres. Después de esa planta empezaron los camiones aljibe, que lo malo que entran acá, como es tan fácil el acceso, llegan y sacan agua de estos pozones que son nidales de aves, y el agua es más dulce porque un poquito más, unos metritos más allá está el río. Y en la parte donde van a sacar, esa parte del río es salubre porque entra el repunte del mar. Entonces ellos no prefieren sacar de los pozones que sacar, obvio, agua del mar, porque para muchas faenas creo que la sal con el cemento me parece que, no sé si lo endurece, hay un problema ahí. Entonces para ellos es más factible, vamos a sacar acá al humedal que está a mano, aparte dejar la cochina del aceite, el ruido de las máquinas, unos camiones muy bulliciosos que inclusive la otra vez la presidenta bajó a hablar con uno de estos choferes y vulgarmente, como le decía a Alejandro y a Fernando, este tipo se encachó, pues le dijo, écheme los pacos nomás, a mí me contrató la municipalidad y sin presentar ningún permiso, porque yo creo que ellos tienen que tener un permiso para poder decir, sabe que mira, aquí está mi permiso, yo vengo contratado de la municipalidad o algo así, pero ningún respeto, o sea, entonces ya escuchando la voz de todos los vecinos, que nosotros somos sus representantes, que, pucha, ¿qué pasa con estos camiones? Entonces, a eso voy yo y ahora por eso lo quise poner también en el programa, porque ayer lo hice, no fue como fue uno de los grupos, pero lo hice ya, lo di a conocer porque y hoy día ya me están llegando amenazas, para varias, de algunos choferes de acá, entonces... Ahora, pucha, tú tienes los datos de los camiones, las patentes, donde están estos choferes que te amenazan. Sí. Sí, yo tengo uno en especial y los otros ya, es que hay uno que viene, como el que no echó la choreza fue el de que venía Litueche, que según venía contratado por la municipalidad, pero lo malo que yo no entiendo, ¿cómo el de Litueche sabe que tiene que venir a sacar agua acá? No entiendo. Yo digo entre mí, ¿quién le dice, oiga, vaya ahí al Bajío, ahí en esa parte tiene que sacar, y justo de los pozones? Es como raro. Entonces, y ahí no empezamos a cuestionar con la presidenta y dije, no, aquí
aquí algo está pasando porque nos están tirando como zona de sacrificio. Entonces, como yo le decía, no sé si podemos poner por algo un letrero así como rústico, oiga, no se prohíbe, porque si el mismo alcalde nos dijo, acá no pueden entrar camiones chive, no pueden entrar a sacar algo. O sea, si viene del alcalde. Pero como lo vamos a hacer ahora por escrito, vamos a hacer el conducto regular, lo vamos a hacer bien clarito, vamos a ir a la municipalidad. Yo ya conozco el sistema porque ya he dejado partes por lo mismo, porque aquí es una zona de riesgo donde vivimos nosotros. Ya tuvimos problemas el año pasado con Enel, la represa cuando soltó agua. Nosotros fuimos una zona de riesgo, entre comillas, que no se nos tomó en cuenta. La señora, perdone que diga, la señora Alejandra Sepúlveda ya tiene como 7.000 millones juntos para la zona de la Boca, que va a poner defensas fluviales, va a arreglarle el muelle, a los lancheros, ahí la cuestión. Y acá nada, o sea, y esas platas eran para la gente damnificada de las lluvias. Y ahí nos dejaron, pues, nos la peleamos, y la señora, nada, no, nada para este sector, y nosotros vamos a seguir no es la lucha, pero en gestionar que también esas platas lleguen a este sector. Porque acá nosotros sí necesitamos las defensas fluviales, no queremos que nos pongan un muelle, no queremos nada extra, solamente necesitamos las defensas fluviales, porque cada año, cada vez que crece el río, los terrenos se van percatando con el agua. Y ya en él ha soltado bastante flujo de agua, bastante cantidad. El año pasado fueron como 5.000 metros cúbicos, imagínense este año. Y Dios lo quiera, bien una lluvia más fuerte, ellos dijeron perfectamente que pueden llegar hasta los 11.000 metros cúbicos por segundo que pueden abrir. O sea, con esa cantidad de agua nosotros no vamos a existir. Por eso le digo todo, porque acá en mi casa subió 5 metros el aumento del río hacia la casa. Así que tengo todos los registros, yo grabo todo. Grabé hasta donde subió el agua, tengo la parte de acá abajo donde ya entró el agua, que ahí ya se veían botes, imagínense, en la calle andando botes. Entonces, tenemos harta problemática aquí. Yo les dije a la señora Sepúlveda, pucha, de cuando empezó esto, por favor, venga acá al terreno, visite el sector del Bajío, por favor, necesitamos ver de qué manera se nos puede ayudar con esto, pero no, la señora hizo burla nomás de nosotros. Como no la apoyamos, no éramos como partidarias de su gestión, al parecer, porque nos dio la espalda tan mal. Pero como le digo, yo he sacado todo esto a la luz, yo no tengo miedo ni nada, porque son derechos que tenemos. Y como le digo, es un sector de riesgo. O sea, Fernando, tú has estado acá, pues Fernando ha estado en mi casa y él sabe, ¿cierto? Que la casa está a los pies del río. Entonces... Ahora, Carol, en este sentido, ¿cierto? Primero que todo, no sé, ¿una senadora puede juntar 7.000 millones de pesos para una comunidad? ¿O se referirá a que ella está haciendo alguna gestión y dice que es ella la que tiene la plata? No, eso me queda dando vuelta. Y segundo, termino el tiro. Y segundo, y aquí le pregunto a los dos abogados y también a nuestro core, ¿cierto? Que también hace la función. ¿Se puede, en este caso, discriminar un sector de Navidad considerando que tiene tanto más problemas que el resto de la zona donde se quiere beneficiar con protección de contenciones y todo lo que se necesita para evitar esta situación de emergencia que se puede dar por el flujo de agua desde la represa? Parto con el consejero regional Pedro Bustamante. Gracias, Héctor. Mira, por los antecedentes que tú me estás comentando, tendría que corroborarlo con el proyecto que fue aprobado, en este caso, no sé, por inversión sectorial, creo yo, o un FNR, si pasó por el gobierno regional, para determinar la naturaleza del proyecto. Pero a primera, no debería haber una discriminación para poder invertir en un sector en desmedro de otro, porque si te reúnen las mismas características y el proyecto está asignado a una misma situación, debería ser, por criterio lógico, todo ese lugar asignado al mismo proyecto. Ahora, estoy hablando en el aire, debo hablar con el conocimiento del proyecto sobre la mesa para determinar el verdadero alcance y si hay una situación de diferencia en donde está el proyecto, los fondos asignados con el lugar donde efectivamente se está invirtiendo, ahí hay un problema mayor, que habría que hacer la investigación y la fiscalización pertinente para determinar por qué se invirtió en un sector en desmedro de otro. Pero de bueno primero tengo que ser responsable y corroborar con el informe sobre la mesa. Alejandro.
Varias cosas a respecto de esto y coincidiendo plenamente con la intervención de Pedro, la última y la anterior. Eh, a ver, las soluciones deben obedecer a criterios que deben cumplir ciertos requisitos. Esos criterios deben ser conocidos, deben ser objetivos, o sea, no pueden estar sujetos a el sentimiento, la emocionalidad, las ganas, el gusto, ¿ah?, de la autoridad de turno. ¿Ah? Entonces, yo lo primero que diría es revisar si se ha levantado un proyecto para el sector. ¿Dónde está ese proyecto? Por eso que es tan importante, yo cada cierto tiempo reviso, por ejemplo, en la página web del Consejo Regional y reviso las actas y la documentación que debiera estar permanentemente al día ahí, porque ahí uno puede ver qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está proponiendo. Entonces, la pregunta que yo me haría, Carol, ¿alguna vez alguna autoridad les ha dicho a ustedes, mira, vamos a presentar tal o cual proyecto que fue presentado en tal fecha, ya lo vio la comisión respectiva, ya lo vio el plenario del Consejo Regional? Porque si no, entonces estamos hablando sobre promesas que no tienen ningún asidero. Entonces, ese es el primer tipo de cosas que hay que ver. Otra cuestión que a mí sí me preocupa mucho, porque me queda preocupado cuando dice Carol que su casa está a- al borde del río. Y ahí uno se hace otras preguntas, Carol. Eh, ¿Por qué tu casa está ahí? ¿Se construyó en un lugar autorizado? Y ahí entramos en otro tema que tiene que ver con los famosos planos reguladores eh, comunales e intercomunales. O tu casa estaba ahí y tanto ha crecido el río que el borde se ha corrido al interior. Entonces, eso también hay que verlo. Y una autoridad responsable, aquí entramos en una situación delicada, no debería promover proyectos de mejoramiento de ningún tipo en un lugar, por ejemplo, donde está prohibido construir. Entonces, ahí también hay una cuestión que hay que revisarla de antemano con todas las partes interesadas. Porque los requisitos tienen que ser objetivos. Ahora, lo que dice la senadora Sepúlveda, a ver, tal vez yo lo voy a tomar desde el punto de vista del lenguaje habitual que el político habla, pero la regla general es que ninguna autoridad en particular puede disponer de fondos estatales por sí y ante sí, sin que haya estos estudios, sin que existan las aprobaciones. O sea, no es la diputada, no es la senadora la que va a tomar la plata de alguna parte y la va a destinar a su arbitrio, a su mera voluntad, a un determinado objetivo. Eso no puede ser. Eso es parte un poco de un lenguaje incorrecto que se usa muchas veces por los políticos. Y cuando alguien le dice algo así, entonces, si efectivamente fuera así, estaríamos eventualmente quizá ante delito, pues. ¿Ah? Ante malversación de fondos, ante un uso indebido de recursos, porque los senadores no tienen recursos propios a los cuales pueden echar mano, ni tampoco le pueden decir, por ejemplo, a un consejo regional, a un gobierno regional, que tienen que gastarse la plata en esto otro. Distinto es que las autoridades pueden comparecer al gobierno regional, y eso lo puede complementar mucho mejor Pedro que Score, y tener ahí toda una conversación con los consejeros, con el gobierno regional, justamente para ver de qué manera se avanza en los proyectos, en las priorizaciones, más aún, y con esto termino, este año que lamentablemente, debido al terrible, al pésimo manejo presupuestario de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, estoy hablando de la señora Martínez y el ministro Marcel, según la última información que yo tengo, el recorte presupuestario para O'Higgins ya iba en 19.000 millones de pesos. Estamos hablando de un presupuesto que el año anterior fue de 80.000 millones, que con reasignaciones pudo haber llegado a los 100.000 millones de pesos. Se esperaba que este año 2025 la cifra asignada fuera precisamente del orden de los 100.000 millones, pero ya iría a los 80.000 y información de prensa que vi la semana que estamos terminando, indicaba que tal vez el recorte podía ascender a 30.000 millones de pesos. ¿Por qué esto es importante? Porque este año va a ser un año apretado para asignación de recursos y hay que priorizar aquello que es más importante. Y esto hay que cruzarlo con la información que ya está disponible desde el punto de vista
de la información meteorológica que indicaría que este año sería un año altamente lluvioso. Y por lo tanto, no tomar precauciones en este tipo de lugares puede ser mortal. Cuando digo mortal, estamos hablando de gente que puede morir porque no se tomen las precauciones del caso. Así que yo creo que hay que moverse rápido para ver qué es lo que corresponde hacer y si están los recursos para hacerlo oportunamente. Estamos, imagínense, ya terminando el mes de marzo. Ahora hay que decir que estamos a través de la red regional caribeña y La Ventana, el Club de La Ventana de este programa, saludando a toda la gente de Navidad que se está sumando a la red. De hecho, son muchísimos. Se compartió el espacio en diferentes grupos de Navidad. También lo está haciendo la dirigente Carol, porque es importante lo que estamos revisando de esta denuncia, donde camiones aljibe están sacando agua de donde no corresponde, donde no hay una respuesta específica de la municipalidad, donde se entregan los antecedentes a Dimao y Dimao da unas respuestas, no sé si son dentro de lo jocoso, porque si va un dirigente de Navidad a pedirle señaléticas para poder ponerla y así el camión no pueda sacar agua a destajo, ¿cierto? Donde las diferentes personas que quieren infringir las normas sepan de que ahí hay una vigilancia o una prohibición, pero que Dimao diga de que la dirigente, o en este caso la organización, tiene que postular a un proyecto del Consejo Regional o de algún otro estamento para poder adquirir la señalética, creo que es como tirado a las mechas, porque entiendo yo, y no sé si Pedro tendrá argumento en contrario, pero entiendo yo que la municipalidad, uno no va a pedir favores. Yo creo que a la municipalidad no va a decir, oiga, por favor, usted me podría. Creo que la municipalidad tiene la obligación de ayudar a su ciudadano, a su vecino, de apoyarlo. Tengo entendido que los señores concejales y el señor alcalde está puesto allí por la ciudadanía que votó por él. La ciudadanía con su voto le hizo un mandato de representación. Por ende, usted no puede ir a pedirle favores, usted tiene que ir a exigir que le den solución a su inquietud. Y en este caso, me llama mucho la atención que la municipalidad nuevamente como que hace caso omiso y manda a la organización a conseguirse los recursos para una simple señalética. No sé, consejero, ¿qué opina usted? Interesante lo que hemos conversado acá. Me gusta mucho este tipo de conversación porque eleva el ánimo y el conocimiento a la gente que nos escucha. Quiero tomar en cuenta todas las cosas que hemos conversado para formar una dinámica de diálogo. Concuerdo con Alejandro con lo que indicaba en delante, que efectivamente hay un tema que no es menor, que en este minuto que las personas, no hay una ley para poder regular el tema de lo que es la inversión pública, la 19.886, la ley de compras públicas. El Estado no puede comprar o puede invertir, en este caso, en cosas en forma antojadiza, sino que lo hace de acuerdo a un criterio de objetividad, de razón, de razonabilidad, un criterio donde se busca el criterio de eficiencia, que están regulados en la misma ley. Entonces, esas materias que ley no se pueden arbitrariamente omitir. Por otra parte, lo que indicas tú, Alejandro, con respecto al tema de lo que es la inversión municipal, la municipalidad tiene la obligación en ciertas materias de dar respuesta a los vecinos que son privativas de la municipalidad. Ordenamiento territorial, la parte social, la parte cultural, que son facultades privativas de la municipalidad. Pero también hay facultades que no puede realizar la municipalidad. Por ejemplo, un ejemplo absurdo, pero hay un tema en la comuna de energía nuclear. La municipalidad no tiene competencia para poder ver esa materia. Tiene que delegarlo en forma interna al organismo pertinente, que es la Comisión Nacional de Energía Nuclear en Chile. Por lo tanto, en esas prerrogativas hay facultades que la municipalidad puede resolver y otras que tiene que derivar, pero siempre de un conducto regular que tiene que ser enviada por los vecinos cuando ingresan una solicitud por escrito o cuando toman conocimiento por parte de una autoridad y queda un acta al respecto que obliga a la autoridad a dar respuesta a un vecino, porque ha quedado un registro al respecto que tiene que dar la autoridad en su función pública una respuesta pertinente a ese vecino que le fue a requerir una opinión respecto de una materia específica. Siempre
con los requisitos que establece la Constitución, que es con respeto a la autoridad y con respeto a las formalidades que se tienen que señalar. Pero creo yo que hay que ser presente, que en estas materias hay que hacer los requerimientos en forma pertinente con respecto a la normativa aplicable y con los parámetros que son lógicos y objetivos para que la autoridad pueda dar respuesta a ello. Alejandro. Gracias, Fernando. Oye, yo me tengo que ir, ya avisé a Fernando que tengo que retirarme por otros compromisos. Quiero agradecer el que me haya invitado y también estoy muy contento de justo haber coincidido con este tema y poder hacer algunos aportes. Precisamente antes de irme, voy a dar 2, 3 sugerencias, cosas que las pueden masticar junto con lo que ha dicho Pedro y que entonces los dirigentes tengan un abanico de alternativas a las cuales echar mano. Una alternativa sería tal vez eventualmente revisar la posibilidad, quizás les sirva, les interese que los vecinos se constituyan como grupo ambientalista. Porque hay fondos especiales para los grupos ambientalistas para realizar acciones de protección, acciones de información, acciones de difusión. Claro, porque alguien podría decir, oye, pero ¿cómo me entero yo que aquí no hay que sacar agua, que yo no puedo hacer tal cosa, que no puedo prender una fogata? Está, está indicado, claro. A veces, lamentablemente, el sentido común, el criterio es lo peor repartido del mundo. Entonces, lo menos que hay que hacer es ir siempre poniendo los letreritos, en fin, cosa que nadie diga que no le avisaron. Vivimos en un país donde dice clarito las playas que no son aptas para bañarse y la gente igual lo hace. Pero entre que esté y no esté el letrero, mejor que esté el letrero. Eso por una parte. Entonces, evaluar la conveniencia de constituirse como grupo ambientalista y así acceder a ciertos fondos, ciertos beneficios y además tener otras facultades que les permita proteger el lugar. En la misma línea de la protección, yo no conozco el Bajío, ojalá que algún día pueda ir, en fin, pero sería también interesante, y ahí tal vez Pedro nos puede ayudar. Recuerden ustedes que en el gobierno regional está el famoso Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que tiene varias líneas de postulación. Y una de ellas son la línea vinculada con temas de seguridad. Entonces, junto con tal vez estas acciones ambientalistas, podrían agregar algunas medidas de seguridad, como por ejemplo instalar cámaras en el sector, de tal manera de que puedan entonces monitorear la entrada de vehículos particulares de cualquier naturaleza a hacer lo que esperamos que no hagan. Y de esa manera, bueno, ustedes saben que las cámaras de seguridad cumplen un rol inhibidor o disuasivo. Y cuando no cumplen ese rol, bueno, por lo menos dejan registro y podemos entonces tener los medios de prueba para perseguir a los delincuentes, a las personas que cometen infracciones, en fin. Y finalmente, a propósito de todo lo que se ha dicho de formalizar los reclamos, recordar que los consejos municipales, por regla general, igual que las sesiones del Consejo Regional, son de acceso público. Esto significa que las personas pueden ir a presenciar lo que ocurre ahí y además, hoy día, por normas de transparencia activa, el Consejo Regional y también el Consejo Municipal suelen transmitir sus sesiones a través de plataformas como el Facebook y YouTube. ¿Y por qué esto es importante? Porque los vecinos tienen que saber que esto es así y de esa manera, al revisar las grabaciones, al revisar las transmisiones en vivo, pueden verificar si los temas que ellos han ingresado formalmente, por escrito, a través de oficina de parte, enviando además, no en reemplazo, sino que además, enviando, por ejemplo, el mismo texto que ingresaron por la oficina de partes a los correos de los concejales, al correo del señor alcalde y al correo tal vez de los jefes de departamento, entonces ustedes van a poder hacer el seguimiento respecto de si el tema que ustedes están planteando, alguien lo plantea. Ahí van a ver si el alcalde se tomó en serio lo que llegó por oficina de parte, si los concejales revisan sus correos y tomaron entonces la batuta del asunto, de tal manera que el tema se socialice mucho más y por lo menos ustedes puedan ver quién está realmente haciendo la pega para eventualmente después hacer otro tipo de acciones cuando ya sean acciones ya más de denuncia para acusar
a aquellas autoridades que no hacen su trabajo, especialmente en el caso del alcalde, los jefes de departamento de servicio y los concejales, que son los principales y primeros fiscalizadores y que deben estar siempre al lado de los intereses de los vecinos. Espero que este tipo de consejos les sirva. Te reitero, Carol, ahí le puedes pedir mis datos. Bueno, los digo al tiro. Mi correo es alejandro@estudiociudadano.cl. Mi número de teléfono es +56 98 700 4444. Se pone mi nombre en la internet, me encuentra con mucha facilidad en redes sociales y por lo tanto no tengo ningún inconveniente en apoyar para orientar especialmente algunas de las acciones que ustedes puedan llevar adelante, de tal manera que sea efectivo lo que hagan y tampoco tengamos que llegar, digamos, a solicitar la institución del alcalde por abandono de deberes o una querella, como mencionaba muy bien Pedro, que hizo bien la diferencia entre la denuncia, donde el Ministerio Público se supone que echar a andar entonces todo un proceso de investigación, de recopilar antecedentes, que una querella, donde la querella es como una denuncia, pero además la persona que presenta esta denuncia llamada querella debe tener un rol activo en la persecución penal, o sea, debe pedir diligencia, debe solicitar acciones, entonces eso implica una carga también para el denunciante, para el creyente en este caso, carga que a veces organizaciones sociales no están en condiciones digamos, de perseverar. Entonces, en principio es mejor que hagan la denuncia, pero siguiendo la recomendación de Pedro Bustamante, una denuncia lo más circunstanciada posible, con la mayor cantidad de datos que tengan. A propósito, por ejemplo, de las patentes, gracias al Registro Nacional de Vehículos Motorizados, perfectamente a través de una patente, podemos saber a lo menos quién es el dueño de un vehículo y por esa vía entonces otorgarle a la Fiscalía una herramienta para fiscalizar. Y ojo, con esto termino, Carol, las amenazas es un delito. Cuando son graves, existe la posibilidad de que se convierta en una realidad. Por lo tanto, también recomendaría, Carol, que evalúen la pertinencia de denunciar ante la Fiscalía del Ministerio Público el delito de amenazas, del cual eventualmente tú estás siendo víctima. Finalizar diciendo que después del COVID, la Fiscalía facilitó correos electrónicos a través de los cuales se puede hacer la denuncia. O sea, ya no es necesario acudir presencialmente a las fiscalías locales, comunales, para hacer denuncias, sino que ustedes se meten a la página del Ministerio Público, ministeriopublico.cl, se van ahí a las regiones y buscan el correo de la fiscalía local más cercana que corresponda a su comuna y a ese correo envían la denuncia. De tal manera entonces que también el fiscal tenga acceso rápido a este tipo de información y se puedan hacer las denuncias que corresponden. En cada denuncia, por cada denuncia, la fiscalía genera un rol, un número. Y luego la persona que hace la denuncia, a través de su clave única del Estado, puede meterse al sistema de seguimiento de causa de la Fiscalía y puede ver en qué está su denuncia. Y eventualmente pedir, hacer solicitudes, incluso poner un abogado ahí que siga adelante con la acción. En fin, te agradezco, Fernando, la posibilidad que me das de poder colaborar, apoyar a las organizaciones sociales y quedo llano a otra invitación cuando pueda, Fernando. Un saludo para Carol y un saludo para Pedro Bustamante. Ha sido un gusto estar con ustedes. Lo ideal es que sea siempre, pues, mi estimado Alejandro Puján. Lo ideal que sea siempre. Oye, Alejandro, te despido con mucho cariño, pero sí te hago un alcance. Considerando la situación de Navidad y que la conocemos a fondo y por tiempo, yo creo que hasta la querella se hace poca. Así que ojo con eso ahí, que si hay que buscar solución, hay que apretar el guante, porque si no ya esto va recurrente, y no solamente este tema, hay muchos más, y de hecho, recuerda tú que hay pendiente una resolución judicial porque ya fue considerado el notable abandono de deberes del alcalde Jacob Blumen allá en Navidad, así que estamos ahí esperando en aquello. Eso no lo sabía. Bueno, entonces hay un antecedente que habla de la mala gestión. Hay antecedentes al respecto. Así que, Alejandro, agradecido y nos encontramos ojalá el próximo sábado. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Seguimos nosotros aquí conversando en este espacio del Club de la Ventana con Carol, con Pedro Bustamante.
Los invito a una pequeña canción.